Bueno, muy buenos días. Entonces, para empezar nuevamente, pues como las actividades de este mes, vamos a empezar hoy con este club de revista. Está a cargo del grupo C del Hospital San Vicente. En esta ocasión vamos a estar la doctora Juliana, la doctora Laura y yo presentándoles pues como los artículos que queremos pues como debatir. Entonces, vamos a empezar con la actividad académica. Titulamos pues como este club de revistas con la pregunta de si aún está vigente la recomendación de reanimación hídrica agresiva en pancreatitis aguda, haciendo pues como una comparación entre una hidratación agresiva versus una no agresiva. Bueno, entonces, el club de revista, para empezar con la introducción, sabemos que la pancreatitis va a ser esa inflamación aguda del parénquima pancreático, que para el diagnóstico necesitamos que hayan 2 de 3 criterios, que sea un dolor abdominal característico, generalmente pues, localizado en epigastrio, el hipocondrio se puede caer el cinturón acompañado en vómito, asociado a elevación de 3 veces del valor normal de las enzimas pancreáticas o que hayan hallazgos en imagen característicos. Según los hallazgos, entonces lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave, teniendo en cuenta si hay complicaciones locales o sistémicas y si hay una falla orgánica. Entonces, leve cuando no hay falla orgánica y cuando no se acompaña de esas complicaciones. Moderado cuando hay falla orgánica menor de 48 horas o se acompaña de complicaciones locales, y grave cuando hay falla orgánica persistente mayor de 48 horas. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la mayoría de los casos de la pancreatitis aguda van a ser leves, entre un 80 y un 85%, y eso generalmente se autolimitan, representando una mortalidad que va entre el 1 al 3%, mientras que el 20% de los episodios van a ser clasificados como moderados a grave, con una mortalidad que puede alcanzar hasta el 35%, y una mortalidad global de todas las pancreatitis de un 5%, que va a ser temprana o tardía, de acuerdo pues como a las complicaciones que vayan apareciendo. Lo que hace que nos planteemos esta pregunta es que sabemos que la hidratación venosa es importante en los pacientes con pancreatitis, importante para evitar la hipovolemia y para favorecer la perfusión de los órganos, pero en las diferentes guías no está claro cuál es el volumen a infundir. Y lo que sí hemos visto en el tiempo es que a mayor hidratación que hacemos, hay cada vez más efectos deleterios, entonces la tendencia es a ir disminuyendo las velocidades de infusión que utilizamos en los pacientes, no solo con pancreatitis, sino con otras patologías. Desglosando la pregunta de investigación, entonces está, para pacientes con pancreatitis aguda, la intervención, la reanimación hídrica agresiva, la comparación, la reanimación hídrica conservadora y los desenlaces de evaluar, la estancia hospitalaria, gravedad, complicaciones respiratorias o renales, UCI o muerte. Para ello, entonces, nos trazamos esta hipótesis alternativa, que sería que el uso de una reanimación hídrica más agresiva, con grandes volúmenes infundidos, aumenta la incidencia de complicaciones respiratorias, renales, estancia hospitalaria más larga, ingreso a la UCI y mortalidad. Nos trazamos esta estrategia de búsqueda en PubMed con estas palabras clave que utilizamos ahí, términos MESH, y encontramos en total 76 resultados entre los años 2013 a 2023. Y por la relevancia del tipo de estudio y también teniendo en cuenta que son los más recientes, vamos a traer a colación esos 3 estudios que son los que vamos a presentar a continuación. Entonces, el primer estudio es este, publicado en el New England, que es el Waterfall, en el que buscaba evaluar la seguridad y eficiencia de la reanimación hídrica agresiva comparado con la reanimación hídrica moderada de pacientes que tenían diferentes grados de severidad de la pancreatitis aguda. Este es un estudio que fue abierto, aleatorizado, controlado, de superioridad y multicéntrico, realizado en 18 centros de 4 países. Gracias. Entonces, ellos quisieron excluir a aquellos pacientes que tuvieran muchas patologías de base, entre esos entonces está la falla cardíaca, la hipertensión no controlada, que tuvieran trastornos hidroelectrolíticos, que tuvieran enfermedad renal crónica, cirrosis descompensada, pancreatitis crónica, o que se pensaran que fuera a morir en el próximo año.
Y adicionalmente, de entrada, los pacientes que eran clasificados como pancreatitis de moderada a moderadamente moderado grave no se incluyeron en el estudio. Cuando llegaron no podían tener ese criterio. Y decidieron incluir a todos aquellos pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieran un diagnóstico de pancreatitis de acuerdo a los criterios que hablamos en la introducción, que se presentaran en las primeras 24 horas del dolor y que el diagnóstico se hiciera durante las primeras 24 horas del ingreso del estudio. Luego esos pacientes que ingresaron los aleatorizaron y los estratificaron de acuerdo al centro, de acuerdo a la presencia o no de respuesta inflamatoria sistémica y de que tuvieran hipovolemia o no. Y los aleatorizaron a un grupo de reanimación hídrica agresiva en el que se daba lactato de Ringer con un bolo de 20 mililitros por kilo y se continuaba una infusión de 3 mililitros kilo por hora, versus el otro grupo que eran los de la reanimación hídrica moderada, donde no se daba bolo a menos que el paciente estuviera hipovolémico, y el bolo que se daba era mucho menor de 10 mililitros kilo hora para 2 horas, y se continuaba una infusión de 1.5 mililitros kilo hora. Luego lo seguían en el tiempo y durante las 3 horas inicialmente hacen el primer control de seguridad para saber si el paciente tenía signos de hipervolemia, para saber si tenían que o parar la infusión o disminuir la infusión. Y ya luego a las 12, a las 24, a las 48 y a las 72 horas hacían estos chequeos para definir si el paciente estaba normovolémico, hipervolémico o hipovolémico, para saber cómo le tenían que modificar la infusión de los líquidos. Entonces, si estaba en el grupo de la reanimación hídrica agresiva, si estaba hipovolémico, se podía dar bolos cada vez que encontraran una presión arterial sistólica menor de 90 o un gas urinario menor de 0.5. Y continuaban la infusión igual, o si estaba normovolémico, se continuaba la infusión a 1.5 mililitros kilo hora y se suspendía los líquidos después de que se iniciara la vía oral, pero tenían que haber tenido los líquidos durante 48 horas en total. O si ya había sospecha de sobrecarga, lo que se hacía era disminuir o suspender la infusión y se iniciaba también la vía oral después de 48 horas y se suspendían los líquidos después de asegurar que había tolerado la vía oral durante 8 horas. Mientras que en el grupo de la reanimación moderada, entonces, los bolos solamente, si estaba hipovolémico, se podían dar bolos de 10 mililitros kilo hora y si se continuaba 1.5 mililitros kilo hora, bolos a necesidad de acuerdo a los hallazgos de presión arterial sistólica y de gas urinario. Si estaba normovolémico, se continuaba la infusión y si había sospecha de sobrecarga, pasaba exactamente igual. La diferencia acá respecto al tiempo de los líquidos es que si a las 20 horas el paciente ya había tolerado la vía oral y la había tolerado por más de 8 horas, se podía suspender los líquidos endovenosos. Y los desenlaces que ellos buscaban evaluar eran el desenlace primario, desarrollo de pancreatitis moderadamente grave o grave y que tuvieran complicaciones locales. Eso entonces lo definían como que tuviera exacerbación de una de las patologías de base, que tuviera una creatinina mayor de 1.9, una presión arterial sistólica menor de 90 a pesar de la reanimación hídrica, que tuviera una PAPI menor de 300. Y el desenlace de seguridad era la sobrecarga de volumen después de la aleatorización y durante la hospitalización, que él definía que era sobrecarga de volumen si tenían 2 de 3 hallazgos, o que hubiera hallazgos de hipervolemia en el examen físico, que tuviera síntomas de hipervolemia como la disnea, o que en imágenes se encontrara esos hallazgos, y siempre era mandatorio descartar síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, del total de los pacientes que al final incluyeron, ellos tuvieron que parar el estudio de forma temprana, ya les voy a contar bien eso. Entonces, ellos estaban planeando una muestra como de 774 pacientes, pero al final incluyeron aproximadamente 300 pacientes y encontraron que en la mayoría de las características basales, la principal causa, al igual que en nuestro medio, era de origen biliar. Lo mismo, el PISA entre los dos grupos tenía una mediana de 1, la creatinina y la hipovolemia también se comportó igual en los dos grupos. Entonces, respecto a las características basales, eran muy similares. Hablando propiamente de la reanimación, entonces se encontró que el grupo de reanimación hídrica agresiva estaba recibiendo mayores volúmenes en comparación al grupo de la reanimación hídrica moderada. Para el de la agresiva tenían una mediana de 7.8 litros de lactato de Ringer, que podía ir con un rango intercuartílico que iba hasta el 9.8 durante las primeras 48 horas. Y el grupo de reanimación hídrica moderada, la mediana de lactato de Ringer que recibieron en las primeras 48 horas fue 5.5 litros.
Respecto entonces a los desenlaces, vemos que en el desenlace primario, que era que desarrollara esa pancreatitis moderada o grave, se encontró que no había diferencias entre uno y otro grupo. Se presentó en el 22.1% de los pacientes de la reanimación hídrica agresiva y en el 17.3% de la reanimación moderada, sin encontrar significancia estadística. Lo mismo, no hubo diferencias en las complicaciones. En el grupo de la reanimación hídrica agresiva, cualquier complicación se presentó en el 20.5% versus 16.5%. Tampoco hubo diferencias en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente, ni en la falla orgánica persistente, ni en la falla respiratoria, ni en la muerte. En cuanto a muerte, se presentó en el 3.3% de los pacientes con reanimación hídrica agresiva y en el 0.8% de los pacientes con reanimación hídrica moderada, pero todos estos desenlaces sin alcanzar significancia estadística. En lo que sí hubo completamente diferencias y fue el motivo por el que paró el estudio de forma temprana, es que se estaban dando cuenta que hacía más daño porque estos pacientes estaban presentando sobrecarga de volumen en el 20.5% de los pacientes de la reanimación hídrica agresiva versus el 6.3% de la reanimación moderada, encontrando un RR 3.25 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y una P estadísticamente significativa. Entonces, de entrada, hay diferencias en cuanto a la sobrecarga de volumen en estos pacientes. Lo mismo en cuanto a los síntomas y los signos de sobrecarga. Y ellos concluyen en el estudio que en pacientes con pancreatitis aguda, la reanimación hídrica agresiva comparada con la reanimación hídrica moderada lleva a mayor riesgo de sobrecarga de volumen y no muestra beneficios en desenlaces específicos de la patología. Haciendo el análisis crítico de este estudio, entonces se ha realizado de manera aleatoria la asignación del tratamiento de los pacientes. Entonces vemos que de entrada sí se hizo, se estratificó, estuvo cegado a los investigadores en qué grupo, pues la aleatorización, pero no en qué grupo quedaban los pacientes porque era un estudio abierto. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes y se les hizo seguimiento, sí, se hizo un análisis por intención a tratar, el diseño no fue enmascarado completa pues del todo, por lo que decíamos de que era un estudio abierto, entonces no se, pues los pacientes y los investigadores sabían en qué grupo estaban asignados los pacientes eran similares respecto a las características basales al ingreso del estudio. Adicionalmente, las cointervenciones también fueron similares, estaba bien especificado cuál era el tipo de líquido que iba a organizar, pues que se le iba a dar al paciente, estaba también bien especificado en qué momento se iba a iniciar la vía oral o en qué momento se iba a necesitar soporte vasopresor. Y la otra parte es si pueden aplicarse los resultados a la asistencia de mi paciente, que hablamos de la validez externa, y definitivamente sí, porque vemos que en cuanto a las características basales son similares a la epidemiología de nuestro medio y que adicionalmente es una intervención que utilizamos, tenemos el líquido disponible, que es exactamente pues, el lactato de Ringer que estaba utilizando en este estudio, entonces es aplicable a nuestro medio. Y si se ha considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes, pues evaluó el resultado primario, era uno relacionado con la patología que era el desarrollo de la pancreatitis moderada o grave, y pues si bien es importante porque es lo que queremos impactar con el uso de los líquidos al evitar la hipoperfusión, lo que también deberíamos mirar como clínicamente importante que no se tuvo en cuenta como desenlace primario es mortalidad, que al fin y al cabo es uno de los desenlaces que siempre queremos impactar en los pacientes. Entonces, si bien en este estudio de entrada excluyeron a los pacientes que tuvieran pancreatitis de moderadamente grave, la mayoría de entrada eran pancreatitis leve, esos son los que vemos más comúnmente en nuestro medio y que si bien la mayoría son autolimitados, también podrían llegar a deteriorarse y necesitar manejo en unidades de cuidados intensivos. Lo otro es que sumado a otras evidencias en otros contextos distintos a la pancreatitis, este estudio nos da una evidencia robusta de que cada vez más tenemos que ir midiéndonos a la hora de hacer la reanimación hídrica por los eventos adversos relacionados a la sobrecarga de volumen y aunque no había secuelas clínicamente significativas que fueran negativas para el paciente, sí sabemos que esos balances hídricos negativos impactan de forma negativa
balances hídricos positivos, perdón, impactan de forma negativa a los pacientes y adicionalmente deberíamos considerar desenlaces importantes como mortalidad para próximos estudios. Bueno, entonces, para continuar con el siguiente estudio, el artículo que escogimos fue la reanimación hídrica no agresiva versus agresiva, pero en pacientes que ya tenían más de 24 horas desde el inicio de los síntomas. Este es un estudio clínico aleatorizado publicado en Nuevo León, en México, en el Pancreas Journal. El objetivo era comparar la reanimación hídrica no agresiva versus agresiva usando solución de Hartmann en pacientes que tenían diagnóstico de pancreatitis aguda con 24 horas o más desde el inicio de los síntomas de la pancreatitis. La justificación para escoger este estudio fue que una gran proporción de pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda usualmente buscan atención médica después de 24 horas desde el inicio de los síntomas. Digamos que hasta el momento se habían publicado varios estudios que hablaban de la reanimación hídrica en pancreatitis, pero durante las primeras 24 horas, sin embargo, hay muy pocos estudios que hablan respecto a cuál es la estrategia de reanimación con los líquidos en este grupo específico de pacientes que ya llevan más de 24 horas desde la aparición de los síntomas. El estudio buscó evaluar la severidad de la pancreatitis, la presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica y las complicaciones locales. Pues dentro de los pacientes es un estudio controlado, aleatorizado y comparativo que se llevó a cabo en un hospital en Nuevo León, México, desde mayo del 2015 hasta octubre del 2016. Se incluyeron todos los pacientes que fueron admitidos al servicio de urgencias con diagnóstico de pancreatitis aguda. Dentro de los criterios de exclusión, estos pacientes debían ser mayores de 18 años y debían tener un tiempo del inicio de los síntomas mayor a 24 horas. El diagnóstico de pancreatitis se hizo pues con los criterios de 2 de 3 de los criterios que ya mencionamos previamente. Dentro de los criterios de exclusión, todos los pacientes que tenían un tiempo de inicio de los síntomas menores a 24 horas, pacientes que necesitaban requerimiento de soporte vasopresor, pacientes que tenían comorbilidades severas como una falla cardíaca con un IJA mayor o igual a 2, una enfermedad renal crónica estadio mayor o igual a 3, pacientes que teníamos sospecha de infección activa como colangitis o colecistitis, las pacientes que estaban en estado de embarazo, pacientes con diagnóstico de pancreatitis post-CEPRE, pacientes que ya habían recibido tratamiento médico en otra unidad previamente antes de la admisión al hospital y tratamiento con beta bloqueadores. Los pacientes que no completaron la evaluación completa en el hospital tenían plan de eliminarlos del análisis. Para la intervención fueron aleatorizados 1 a 1 en un periodo que no fue mayor a 2 horas desde el diagnóstico de pancreatitis aguda para recibir o una reanimación no agresiva, que fue el grupo 1, o una reanimación agresiva, que fue el grupo 2, durante 48 horas. El grupo 1 constaba de 45 pacientes y fueron los que recibieron reanimación no agresiva. Esta se hizo con solución Hartmann a 1.5 mililitros kilogramo durante las primeras 24 horas y 30 mililitros kilogramo en las siguientes 24 horas. Y el grupo número 2, que constaba de 43 pacientes, fueron los que recibieron reanimación agresiva, recibieron un bolo de solución de Hartmann 20 mililitros kilogramo, seguido por una infusión de 3 mililitros kilogramo por 24 horas, y las siguientes 24 horas 30 mililitros kilogramo. A estos pacientes se les realizó una monitorización de los signos vitales durante cada hora de las 48 horas de vigilancia, se les vigiló el gasto urinario cada 8 horas, se les tomaron analíticas de nitrógeno ureico, hematocrito y lactato, y se evaluaron los signos de respuesta inflamatoria sistémica al ingreso, a las 24 y a las 48 horas. Pues esto se definió utilizando la frecuencia cardíaca, la temperatura, la leucocitosis y la frecuencia respiratoria o la PCO2. La falla orgánica se definió por el puntaje, pues la escala de Marshall, y la severidad se clasificó según la clasificación de Atlanta. La mejoría clínica en estos pacientes se definió como ausencia de CIS y o falla orgánica a las 48 horas. Los pacientes que no tuvieron mejoría se les realizó TAC en falla orgánica, dolor abdominal persistente, pacientes que no toleraban la vía oral y o la persistencia de CIS para evaluar complicaciones locales.
La muestra, el tamaño pues, de la muestra se calculó utilizando una diferencia de 2 proporciones con un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. El cálculo se basó en estimar una mejoría clínica en el grupo objetivo de un 33% mayor que el grupo de reanimación agresiva y se estimó un total de pacientes de 38 por grupo para pues, poder hacer el análisis. Se consideró dentro del análisis estadístico significativo una P menor a 0.05. Estos fueron los resultados de los 200 pacientes que ingresaron a servicio de urgencias con un diagnóstico de pancreatitis con un tiempo mayor a 24 horas. Se excluyeron 110, con un diagnóstico de pancreatitis, se excluyeron 110 pacientes, 51 pacientes porque el diagnóstico se había hecho en un tiempo menor a 24 horas, 6 pacientes porque se habían usado soporte vasopresor, 8 pacientes que estaban en estado de embarazo, 22 pacientes que habían sido previamente tratados, 16 pacientes por las comorbilidades y 7 pacientes que no aceptaron participar en el estudio. Dentro de este total quedaron 90 pacientes, de los cuales 2 fueron eliminados, ya que requirieron soporte vasopresor y no tuvieron mejoría clínica al momento del diagnóstico, requiriendo más líquidos, por lo cual quedamos con un total de 88 pacientes incluidos en el estudio. Dentro del grupo 1, que fueron los pacientes que no recibieron una reanimación hídrica agresiva, tuvimos un total de 45 pacientes y dentro del grupo 2 tuvimos 43 pacientes. Dentro de las características en la admisión podemos ver que los grupos son bastante similares. La mayoría de los pacientes que pues, se presentaron tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 fueron pacientes de sexo femenino y la mayoría de los pacientes tuvieron una pancreatitis aguda de etiología biliar. Podemos ver que dentro de los parámetros de laboratorio, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, teníamos niveles similares de amilasa, de lactato, de creatinina, de UN y de hematocrito al ingreso. Los signos de respuesta inflamatoria sistémica también eran similares en ambos grupos y el Marshall. Entonces podemos ver que pues, son poblaciones bastante similares. Dentro de la evolución tenemos que en las 48 horas en el grupo de pacientes con reanimación no agresiva recibieron aproximadamente 5.130 mililitros de solución de Hartmann, mientras que en el grupo agresivo recibieron 8.540 mililitros de solución. Dentro de las clasificaciones leve, moderadamente severa y severa, las complicaciones, el tiempo de hospitalización y la mejoría clínica, lo que podemos ver en este estudio es que ninguno de estos resultados tiene una diferencia estadísticamente significativa. Los resultados fueron muy similares en ambos grupos. Dentro de la pues, discusión tenemos que la evolución clínica con reanimación no agresiva versus agresiva en pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda con más de 24 horas del inicio del dolor fue similar en relación con la gravedad de la pancreatitis, la persistencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica y las complicaciones locales. Podemos ver que pues, el volumen administrado en ambos grupos tuvo bastante diferencia, siendo aproximados 5.130 mililitros versus 8.540 mililitros en el grupo de reanimación agresiva. La mejoría clínica fue similar en los dos grupos y no había diferencia en la presencia de CIRS o CIRS persistente ni a las 24 ni a las 48 horas. Digamos que el estudio dice que no hubo mortalidad, sin embargo, ellos sí hacen la anotación que tuvieron en cuenta y excluyeron los pacientes que tenían necesidad de soporte, que tenían muchas comorbilidades y que esto también se puede ver al grupo de pacientes que fueron la mayoría en el estudio, que eran mujeres jóvenes con patología biliar. Los puntos fuertes del estudio son que las características de la cohorte se definieron con precisión y ambos grupos estudiados, como podemos ver en la tabla que les presenté anteriormente, fueron homogéneos y aleatorizados dentro de las primeras 4 horas posteriores a la admisión y es uno de los pocos ensayos clínicos que comparan los dos tipos de reanimación hídrica en pacientes que tienen un tiempo de diagnóstico mayor a 24 horas. Dentro de las debilidades del estudio, no es un estudio ciego, los tratantes sabían a qué grupo había sido asignado cada paciente, se realizó únicamente en un centro con una muestra de 88 pacientes en total.
La mayoría de las pacientes eran mujeres jóvenes sin comorbilidades con patología biliar, y pues que la exclusión de los pacientes con enfermedad más grave desde el ingreso puede ser una limitación de la generalizabilidad de los resultados del estudio. Como conclusión, el estudio sugiere que la evolución clínica de los pacientes con pancreatitis aguda con más de 24 horas desde el inicio de la enfermedad es similar utilizando una hidratación agresiva o no agresiva con solución de Hartmann. ¿Se ha realizado de manera aleatoria la asignación de los pacientes? Sí. ¿Se ha tenido en cuenta a todos los pacientes y se los ha considerado en la conclusión del mismo? Sí. ¿Se ha mantenido un diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado? No, porque los tratantes sabían pues, qué manejo se les iba a dar. ¿Eran similares los grupos al inicio del experimento? Sí. Aparte de la intervención experimental, ¿se ha tratado a los grupos de la misma forma? Sí. ¿Y pueden aplicarse los resultados a la asistencia de mis pacientes también? ¿Y se ha considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes? En esta parte no. Dentro de los resultados únicamente se consideraron 3 variables y pues teniendo en cuenta el estudio que la doctora Laura nos presentó anteriormente, podemos ver que hay muchas otras variables que podrían considerarse también. Bueno, y finalmente el último artículo que les queremos presentar es este metaanálisis, que es quizás entonces el artículo que tenga más peso estadístico. Lo titulan una comparación de los desenlaces clínicos entre pacientes con pancreatitis aguda manejados de forma agresiva versus no agresiva en cuanto pues, a la rehidratación intravenosa. Se publicó en el Journal Critical Care de la editorial BMC. Fue publicado este año pues, en la primera publicación del 2023 por un grupo perteneciente pues, como a China. En este caso, entonces, querían como objetivo comparar pues, los resultados del tratamiento entre la hidratación intravenosa agresiva y no agresiva en pancreatitis, tanto grave como no grave, que en este caso, pues, los anteriores nos mostraban pues, como unas comparaciones en pancreatitis no grave. En este caso, ellos también querían saber qué pasaba con esos pacientes que sí tenían pues, como una complicación de su pancreatitis. En cuanto a la metodología, entonces, pues por ser una revisión sistemática y metaanálisis, se acogieron pues como a la guía Prisma. Las bases de datos usadas fueron solamente 3, Medline, Embase y PubMed. Y en este caso ellos utilizaron 2 revisores independientes, decían que en el caso en que hubiera pues como una discrepancia entre conceptos pues para incluir estudios, entonces el que decidía si entraba o no ese estudio era el autor principal del artículo. En cuanto a resultados primarios, lo que querían ver era realmente pues como la mortalidad en todas las causas, y como resultados secundarios, entonces ellos decían, primero querían ver qué complicaciones habían por sobrecarga pues, de la fluidoterapia. Segundo, la mejoría clínica. Entonces, en los pacientes con pancreatitis no severa, la mejoría clínica la definían por parámetros objetivos, sobre todo pues como por medición de hematocrito, BUN, y parámetros subjetivos que estaban básicamente, pues los definían según la escala análoga visual del dolor, y también por la presencia de síntomas como epigastralgia y vómitos persistentes. En la pancreatitis severa, la mejoría clínica la definían según pues como la mejoría en la cálculo del Apache, del SOFA, o si había presencia de disfunción multiorgánica. En cuanto a la metodología, entonces, según la guía Prisma, ellos cogen pues como todos los registros en estas bases, después de ingresar pues como otros resultados que encontraron pues sobre todo en las referencias de la guía, obtuvieron en total 246 estudios, luego de que le aplicaron pues como los criterios de elegibilidad, y sacaron pues como los registros duplicados y los que tenían pues como una discrepancia entre los autores. Finalmente incluyeron solamente 9 artículos.
Esos 9 artículos pues eran RCT y en total englobaban 953 pacientes. En cuanto a la metodología, entonces la inclusión, obviamente pues como todos los pacientes que tuvieran un diagnóstico de pancreatitis, pero ellos decían que tenían que tener ese diagnóstico de pancreatitis según la clasificación de Atlanta y el diagnóstico de la severidad también según los criterios de Atlanta, y definían, o sea, decían que los artículos que tenían pacientes llevados a una hidratación agresiva tenían que tener alguno de estos criterios. Entonces, que fuera agresiva porque tuvieran infusión de cristaloides más de 10 cc por kilo hora como tratamiento inicial, o que tuvieran un bolo inicial de cristaloides por 2 horas, luego una infusión de 2 a 3 mililitros kilogramos horas por el resto de las 24 horas, o que tuvieran más de 50 cc hora las primeras 12 a 24 horas, o que en total superaran los 4000 cc en 24 horas. Todo lo que estuviera debajo de esto entonces era considerado una hidratación hídrica no agresiva. En cuanto a la exclusión, pues obviamente que fueran estudios no randomizados, que fueran reportes de casos, que solamente tuvieran acceso al abstract, que hubiera una imposibilidad de acceder pues como tal al estudio, y que no haya claridad de los volúmenes administrados. Entonces, para ver las características de los estudios, de los 9 pues, que les comenté, entonces vemos que de los 9, 5 fueron llevados a cabo en China, pues que es conocida realmente como esta localización por ser alta incidencia pues, de colecistopatías y también de pancreatitis. De esos, en esos 9 también vemos que están incluidos los 2 artículos previamente presentados, que es el de Maraya, que quizás fue el que aportó la gran mayoría de pacientes, y también el estudio latinoamericano, el mexicano, de Cuellar. De esos entonces, de los 9, solamente 2 valoraron pancreatitis severa, otros 2 también incluyeron pancreatitis moderadamente severa y el resto fueron pancreatitis leve. Como vemos, en cuanto a edad, no hay realmente como diferencia, pues es muy similar en todos los estudios. Y en cuanto al género, la gran mayoría eran pacientes masculinos, solamente tuvo pues estuvo mayor el género femenino en el estudio que presentamos previamente, que fue el de México. En cuanto a participantes, pues como les dije, la gran mayoría de pacientes era del estudio de Madaria. En cuanto a cómo se hizo pues como la hidratación, vemos que en todos la parte pues como digamos que de la hidratación hídrica no fue muy similar en cuanto pues como a cómo definían la hidratación agresiva, pero finalmente en un total de 24 horas vemos que todos superaban los 4000, que era lo que ellos pues como que decían que era pues como lo importante para considerar que era una hidratación agresiva. Y en cuanto pues a etiología, vemos que la gran mayoría de pacientes fueron por pancreatitis biliar, solamente en 2 estudios fue por hipertrigliceridemia, pues como la gran cantidad de los pacientes. Ya para pasar a la parte de resultados, entonces desenlaces primarios, dijimos que el desenlace primario que ellos iban a evaluar era la mortalidad. Si bien ellos en el total, o en el resultado total, dicen que sí hay una diferencia que favorece al grupo de reanimación hídrica no agresiva, pues con un RR de 2.42, pues para mortalidad en pacientes que se les dio una reanimación agresiva. Si vemos el detalle, vemos que eso más que todo está, pues, o digamos que el peso para llegar a este resultado es básicamente por los pacientes que tuvieron arriba una pancreatitis severa. Sin embargo, los pacientes que no tenían una pancreatitis severa, en este caso específico, vemos que no hay diferencias en la mortalidad. Entonces, ellos hablan de que sí hay un peso estadístico para decir que siendo más agresivos hay una mayor tasa de complicaciones, pero cuando vamos a ver pues como el detalle, vemos que realmente en los pacientes, la gran mayoría de los pacientes que eran los que tenían una pancreatitis no severa, realmente esto no se cumplía.
En cuanto a los resultados ya secundarios, entonces como ellos digamos que lo evaluaban o lo dividían, entonces primero las complicaciones relacionadas a la fluidoterapia. En términos generales, sí había, pues digamos que con peso estadístico, una diferencia que favorecía a los pacientes reanimados no agresivamente a tener menos complicaciones, pues como por sobrecarga. Sin embargo, ellos no especificaban propiamente cuáles eran estos desenlaces, pues, o cuáles eran las complicaciones por sobrecarga. Vemos que tanto pues, en la pancreatitis severa como no severa, sí había pues, una diferencia con una heterogeneidad del 0% muy buena, pero cuando vamos a ver específicamente como pues, resultados que probablemente estuvieran en relación con las complicaciones pues, por la sobrecarga, vemos que en cuanto a la dificultad respiratoria, en este caso, que es quizás pues, como el desenlace más temido pues, de la sobrecarga, no había diferencia estadística en los pacientes con una pancreatitis moderada, mientras que sí la había con unos pacientes con pancreatitis severa. Nos quedamos sin saber realmente cuáles eran pues como las otras variables que ellos valoraban para decir que habían pues complicaciones por sobrecarga, pero quizás pues esto nos dice que en los pacientes con pancreatitis severa que eran digamos que manejados con una reanimación hídrica más agresiva, sí tenían mayores complicaciones, sobre todo pues como de falla respiratoria, sobre todo secundaria pues como a sobrecarga. Otros desenlaces secundarios, entonces, como les decía, la pancreatitis no severa era valorada por su mejoría clínica, sobre todo pues como por la parte subjetiva y del seguimiento como de paraclínicos, especialmente hematocrito y BUN, en términos generales. Entonces, para pancreatitis no severa no hubo pues, una significancia estadística, pues una diferencia en cuanto a desenlaces pues, de mejoría clínica. No se veía que manejándolos más agresivamente iba a mejorar este desenlace, y ya viéndolo pues como cada uno de los resultados que ellos decían pues que era mejoría clínica, entonces decían que los CIRS que se da 48 horas o los pacientes que persistían con CIRS más de 48 horas o mejoría en el BUN, mejoría del hematocrito o incluso días totales de hospitalización, que eso también lo tomaban como mejoría clínica. En ninguno de estos hubo una diferencia estadísticamente significativa. De hecho, en pacientes que pues, valoraban como la mejoría del BUN y la mejoría del hematocrito, mostró que había incluso una tendencia a mejorarse más rápidamente con la fluidoterapia agresiva. Entonces, si bien pues, en pacientes con pancreatitis aguda no severa, vemos pues, que no ha impactado realmente como en desenlaces duros, tampoco en la mayoría de síntomas ha demostrado pues, que haya digamos que una mejoría si le hacemos una terapia más agresiva. Y en cuanto a la pancreatitis aguda severa, que entonces ellos valoraban la mejoría clínica con, como les dije, mediciones como el Apache o la presencia de disfunción multiorgánica. En este caso, la persistencia de disfunción multiorgánica, no había ninguna diferencia si se manejaban de forma agresiva o no. Y en cuanto pues a la mejoría del Apache, en este caso sí hubo una mejoría pues a favor de los pacientes manejados no agresivamente en cuanto a la disminución de la puntuación del Apache en las primeras 48 horas, con una heterogeneidad muy buena del 0% y un RR de 3.31. Otros desenlaces secundarios, pues que ellos más que todo lo veían entre la incidencia de sepsis y la incidencia pues, de una pancreatitis con necrosis, en ninguno de los casos hubo una significancia estadística que favorecía pues, como la reanimación hídrica agresiva. Entonces ellos dicen en sus recomendaciones generales pues, que la pancreatitis aguda que era manejada de forma más agresiva en cuanto pues, a la infusión de líquidos, sí tenían, pues, o digamos que los pacientes, mejor dicho, de esa forma, si eran manejados con unas infusiones un poco más conservadoras,
sí tenían pues como una incidencia o una, digamos que una disminución en la incidencia de la mortalidad y de las complicaciones por sobrecarga hídrica. Sin embargo, si vamos a ver, pues la mortalidad solamente se vio pues que hubiera una mejoría en las pancreatitis severa, y en cuanto a las complicaciones pues como por sobrecarga, realmente digamos que no impacta en lo más importante, que es la falla ventilatoria. En cuanto a validez interna, entonces, digamos que sí hay un tema claramente definido, sí siguieron las recomendaciones de la guía Prisma, digamos que las características de los estudios incluidos y su calidad eran muy similares, y pues la calidad ellos la valoraban según el riesgo, pues como de sesgos, que en términos generales era baja en la gran mayoría de los pacientes. Solamente en el estudio chino de Mao del 2010 prácticamente sí había en todos los criterios pues como un riesgo alto de sesgos. Esto es muy importante porque quizás este estudio, que es uno de los estudios de pancreatitis severa, que le daba más peso estadístico como a sus resultados de pancreatitis severa, entonces realmente no tiene una calidad tan alta. Hay una intervención clara, pero los resultados no son suficientemente claros en cuanto pues a que ellos no demuestran como todas las variables que habían dicho en sus resultados, pero que finalmente cuando vemos pues como el detalle no nos muestran pues como tanto peso. Cuanto a la validez externa, en cuanto a si es pues como mi paciente similar a los estudios realizados y si son aplicables a él, entonces sí, digamos que en términos generales hay una heterogeneidad baja que nos habla de que se puede pues como aplicar a la población en general, que hay una adecuada representatividad de los casos, que hay tasas similares de pancreatitis pues en nuestro medio, entonces sí podría ser como comparables. Incluyen un estudio latinoamericano, entonces decimos pues que en nuestro medio también son aplicables estos resultados. Y en cuanto al tratamiento, pues si es posible en el contexto clínico, pues realmente sí, es un estudio que como vemos no requiere pues como nada adicional más que la infusión de los líquidos, que está ampliamente pues disponible en nuestro medio. Entonces es costo efectivo realizar pues como un estudio o replicarlo en nuestro medio, y pues que finalmente hay un manejo multidisciplinario de pacientes con pancreatitis en nuestro medio que hace pues que sea fácil reproducir esos resultados. Como conclusiones generales del estudio, entonces decimos pues que no hay una evidencia clara que sostenga que los protocolos agresivos de hidratación intravenosa aumenten el riesgo de mortalidad. De hecho, pues digamos que bajas tasas de infusión de líquidos endovenosos también, pues tampoco disminuyen la mortalidad. Entonces, en este caso, si lo que queremos impactar en la pancreatitis es que no haya mayor mortalidad, realmente llevar un protocolo de reanimación hídrica más agresiva no nos va a aportar pues como mucho en esto. Digamos que los líquidos agresivos han demostrado que en la mayoría de los estudios relacionarse con complicaciones por sobrecarga hídrica. Eso sí es claro, entre más agresivos seamos con los pacientes pues, con pancreatitis, mayor complicaciones vamos a tener por sobrecarga. Sin embargo, pues digamos que la falla ventilatoria, que es como la más importante de estos desenlaces, no está completamente dilucidado si realmente pues, hay un aumento entre más agresivos seamos en el caso de pancreatitis. El volumen administrado no influye en la tasa de complicaciones locales como la necrosis. En pancreatitis leve no cambia la evolución en cuanto a mejoría clínica o paraclínica, digamos que ser más agresivos. Entonces, en estos casos en que tenemos un paciente con pancreatitis leve, realmente la recomendación que nos queda después de hacer todo este club de revista es que no tenemos que ser tan agresivos. En casos severos, pues digamos que en estos casos sí se podría ser un poco más agresivo, buscando mejorar sobre todo pues como los scores de severidad y sepsis, pero sin impactar realmente en desenlaces más duros como la mortalidad. Y pues digamos que se debe individualizar el manejo pues en nuestros pacientes. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene muchas comorbilidades, que sabemos que tiene mayor riesgo de tener complicaciones por sobrecarga, a pesar de tener una pancreatitis severa, podemos ser un poco más conservadores sin que eso implique que vamos a, digamos que cambiar su mortalidad. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario en el auditorio presencial.
Anteriormente se creía que el paciente que desarrolla una pancreatitis severa era un paciente que era subreanimado como tal. A mí me ayudó por lo menos en esta revisión que hicieron ustedes a entender que muchas veces los pacientes no tienen un desenlace peor porque estuvieran más subreanimados como tal, sino que existen unos niveles basales que son necesarios en cada paciente para tener un desenlace óptimo en el paciente. O sea, al paciente no hay que reanimarlo agresivamente como tal, que era lo que anteriormente se trataba de hacer en los pacientes. Entonces a mí me ayudó como a entender mejor y a saber que en realidad no está asociado a una subreanimación tampoco, que el desenlace sea de una pancreatitis severa. Entonces me gustaron los artículos. ¿Algún otro cirujano residente que quiera opinar? Yo creo que esto ya está claro tanto en trauma como en patologías médicas, el exceso de líquidos, todos los extremos son dañosos. Entonces, la idea es que hay que reanimar a los pacientes en una forma adecuada, no llevarlos al síndrome del batracio, que era muy común verlos en las unidades de cuidados intensivos, pacientes sobrecargados con falla ventilatoria y intensivistas pasando pigtails para sacar el agua, que eso es absurdo, ¿cierto? Entonces, creo que esto es la tendencia a hacer las cosas con moderación, todo con moderación, creo que es lo adecuado y la vía correcta para hacerlo. ¿Alguno de los residentes que quiera opinar? Residentes que fuera de la ciudad o de la país tengan alguna experiencia diferente en el manejo de la pancreatitis. Pues yo lo único que quería que... Ahí están los virtuales. Sí, pero no tienen la manita levantada. Mientras habla la virtualidad, yo quisiera hacer pues como una apreciación. El sub de revista muy bien enfocado, muy bien elegidos los artículos, muy bien llevado el análisis de cada uno de los 2 ensayos clínicos controlados y el análisis el metaanálisis que los reunía. Buena la selección de la pregunta, siempre ha sido pues como una decisión muy, entre comillas, a gusto del consumidor, como reanimamos al paciente, tanto para el intensivista como para el cirujano, que de pronto la mejor recomendación que nos queda es definir claramente cuál es la meta que estamos buscando y definir claramente qué estamos haciendo para conseguirla. Porque si vemos, lo que hace que estos artículos hayan sido tan bien presentados es que los desenlaces intermedios, como los signos de sobrecarga, como los estudios de laboratorio en el proceso de hacer el diagnóstico de un adecuado manejo de la patología, son los que hacen ver que está siendo bien tratado el paciente. Tanto suena más simpático aún que en el metaanálisis pueden ver los desenlaces intermedios y hasta medirlo de acuerdo a los apaches en el transcurso de la atención. Entonces, cuando usted lee esta pregunta y de una vez se dice qué es agresivo y qué es no agresivo, esa es la pregunta más importante. Y lo definen muy bien porque son más de 4 litros en 24 horas y más de 9 litros en 48 horas. Los pacientes que tenemos que llevar a reanimaciones con volúmenes tan altos era el histórico que todos los estudiantes aprendieron de reanimación 3-1 con cristaloides. Y si es lo único que hay, probablemente es lo único que van a poder hacer. O sea, no se preocupen de reanimar a la gente cuando lo que tengan sea solamente cristaloides, pero de una vez empiecen a considerar que esos volúmenes no son adecuados en ninguna patología, menos en pancreatitis, para que ustedes sigan manejando ese paciente en un menor nivel de complejidad y llevar a tener
Estrategias del cuidado intermedias como la diuresis o los signos respiratorios o puntajes de Apache que tienen tanto signos clínicos como paraclínicos para definir qué tratamiento estamos haciendo. Y no olvidar, esto para todos los residentes de cirugía y los cirujanos, que el tratante de la pancreatitis es el cirujano, ¿cierto? En nuestro medio, en nuestra institución, y a veces pareciera que abandonamos parcialmente al paciente porque tiene intensivista. El único que puede hacer eso es la doctora Tatiana, prometida el matrimonio con intensivista, es la única que le puede dejar el cuidado de sus pacientes al doctor Álvaro. La idea es, aunque otro esté llevando la batuta en el cuidado, debemos estar vigilantes de los desenlaces de nuestros pacientes para que en este caso todas las complicaciones fueron muy clínicas y no quirúrgicas, pero que definamos cómo vamos a hacer el mejor cuidado de los pacientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el auditorio? ¿Los residentes quieren cerrar con alguna apreciación? El seminario que di recientemente, líquidos electrolitos, que hablamos un poquito también de la reanimación en pancreatitis, siempre recordar primero la monitorización continua de los signos vitales, ¿cierto? Y también las metas, como dice la doctora, depuración de lactato, gasto urinario mayor a 0.5, mejoría de la presión arterial en caso tal de que esté hipotenso, ¿cierto? Mejoría de la frecuencia cardíaca. A lo que hoy es que no solamente quedarse con la reanimación agresiva, sino el monitoreo continuo de esos pacientes para evitar la sobrecarga o incluso muchas veces cuando estamos en una restricción hídrica, evitar la deshidratación. Muy bien, voy a quedarme con una incidencia que nos hicieron en urgencias de un paciente súper bien reanimado, quemado con el Parkland. Los 8 litros que le habían calculado se los habían puesto a las gasas con lo que lo tenían cubierto. Se le echaron encima. Los 8 litros de reanimación. Creo que lo importante es saber que uno tiene en la cabeza como 30 cc por kilo. Ya sabemos que con 10 cc por kilo se puede hacer como la gran mayoría de los. Muchas gracias.